Bueno, acá estamos de vuelta con Sebastián Botero. Sebastián Botero es psicólogo y trabaja en recursos humanos, vive en Colombia y es un adicto a la meditación, así se describió él. Y antes del corte, Sebastián estaba contando cómo pasó de ser, de ser un deportista con un ala en administración de empresa a dedicarse a la meditación y al yoga con un ala en administración de empresa y ahora sigue con el yoga y la meditación y el ala pasa a la psicología. Y antes del corte le pregunté cómo llega a la psicología y él estaba empezando a relatar, bueno, que cuente el señor cómo llega a la psicología. Bueno, entonces, digamos que hubo como un primer acercamiento a la psicología en la universidad, que fue una clase que se llamaba Comportamiento del Consumidor, que me pareció muy interesante, era mucha psicología social, y ahí como que me acordé que siempre me había gustado, como para devolverme un poquito cuando tenía 12 años, me acuerdo que cogí mi primer libro como de Sigmund Freud y empecé a tratar de leer un poquito, pues porque como que para mí, listo, como quién es un referente en psicología, no, pues Sigmund Freud. Y empecé a leer a Sigmund Freud, era un libro que ya era un poquito avanzado, me debía haber leído primero Introducción al Psicoanálisis y este era el yo, el yo, el ello y el super yo. Entonces como que era un libro como en el que él arrancaba como a hablar como si uno ya supiera, entonces fue un poquito aburrido, o sea, como que leer ese libro fue como, ah, no, esto no entiendo, como que, y en verdad es simple, o sea, entender el yo, el ello, el super yo es algo simple, pero bueno, no tenía las bases y también como que otra vez como falta de acompañamiento, ¿no? Como a los 12 años me estaban tratando de embutir por allá conocimiento en el colegio y yo como no quiero comer de eso, o sea, no me de eso. Y al mismo tiempo yo estaba tratando de acercarme a un conocimiento y como nadie ahí como para darme una mano, ¿no? Y entonces, bueno, en la universidad como que me acordé y yo dije, oiga, yo siempre había dicho que iba a estudiar psicología. Lo que pasa es que cuando me lo pensé en el momento de buscar carrera, que yo siento que es chistoso porque a uno le dicen como que vas a estudiar y es como, pues yo qué sé, en lo que en el colegio nunca me han enseñado ni ingeniería industrial, ni negocios, ni finanzas, en el colegio solo me enseñaron matemáticas, biología, química, o sea, creo que biología sería la única que uno podría estudiar en el colegio, o matemática pura o física pura, porque el resto uno no sabe de qué se trata, ¿no? Entonces, como que, ¿qué quieres estudiar? No, mi papá me dijo, no, pues hágale administración, que eso tiene como de todo, y después usted ve ahí qué hace. Y siento que por eso me aburrí mucho, fue como otra cosa, como impuesta en vez de algo que yo quería, ¿no? Como que la motivación otra vez extrínseca, o sea, como de algo fuera y no intrínseca de yo que quiero. Y entonces ya cuando estaba en la universidad fue como, oiga, a mí la psicología me gusta, y cuando empecé con todo este tema de la meditación, empezó como la época de mi vida que yo le digo como la búsqueda errática, y en la búsqueda errática pues yo empecé a leer de todo, o sea, como que, como si uno estuviera en Hogwarts y tuviera la librería tradicional en la que solo te enseñan vainas como muy aburridas. Howard, digamos, introducía a la gente que no sabe de Harry Potter. Bueno, si no saben de Harry Potter, pues Hogwarts es el colegio de magia, yo creo que la mayoría de gente puede saber. Y si se acuerdan, en Hogwarts había una librería secreta, o sea, como una librería para magos avanzados o de conocimiento que la gente no debería tener, ¿se acuerdan? Que era como el área prohibida. Ok. Entonces en Hogwarts había un área que era como el área prohibida y esta de pronto no era el área prohibida, yo le diría el área oculta a plena vista y es como el área del conocimiento espiritual, ¿no? Y entonces cuando entré a este mundo de la meditación, ya como en serio, que entré como a este mundo del Kriya Yoga, el conocimiento védico, como a todo este conocimiento espiritual súper profundo y súper elevado, pues se me abrió toda una nueva biblioteca de conocimiento. Me di cuenta que había un montón de libros de budismo, de sufismo, del Tao, que había libros muy importantes que todo el mundo se debería leer o debería por lo menos entender. Eh, y entonces empecé a leer mucho budismo, empecé a leer de diferentes técnicas de meditación. Una que me impactó mucho fue Vipassana, que es como esta que seguramente mucha gente ha hecho de los retiros de 10 días. Y nada, leyendo tanto budismo, pues fue como, oiga, no, a mí lo que me interesa es la mente. O sea, yo lo que quiero es conocer la mente, yo lo que quiero es estudiar la mente. Y con ese anhelo entré a psicología. De pronto creo que estoy en el momento de mi vida en el que creo que me arrepiento de haber estudiado psicología, pero de pronto más adelante voy a entender por qué estudié psicología, pero ahorita me arrepiento. Siento que yo ya tenía lo que necesitaba con las herramientas, como con el interés que tenía por leer, como que hubiera podido aprender lo que más me ha servido en la vida, igual lo terminé aprendiendo de todas estas escuelas espirituales o leyendo lo aprendí en una escuela de psicología que se llama Transformación Humana, en una escuela de psicología Gestalt. Entonces, bueno, si me preguntaran yo ahorita creo que estudiaría de pronto algo como más tecnológico. ¿Cómo? Um, ¿Cómo? hmm. ¿What? No, 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 no. Sí, o sea, con todo y todo ese interés, yo siento que hay que tener un poquito de equilibrio.
Y, y como que precisamente uno de mis lados más débiles es como que a mí la tecnología no me conecta mucho, como que o no me conectó durante una buena época de mi vida, porque cuando era niño sí me interesaba, me gustaba la robótica, me gustaba la electrónica, me gustaban los computadores, yo empecé a tratar de aprender cosas de computadores también. Creo que ahorita estudiaría de pronto algo así, solo como una herramienta de vida Ok. y no como una vocación, porque mi vocación igual es la psicología y siento que fue como que yo obviamente ya tenía más bases que otras personas cuando entré a estudiar psicología, entonces no fue tan enriquecedor para mí, ¿no? Como que lo que a la Mm, gente le estaba sorprendiendo, pues yo ya lo había leído porque ya me interesaba. Yo en administración estuve leyendo psicología para ver si me cambiaba. Entonces, bueno, es como claro. una anécdota chistosa, es como si volviera a estudiar, creo que estudiaría como, pronto no ingeniería de sistemas, pero como, no sé, como ingeniería electromecánica o una vaina así. ¡Wow! ¡Wow! Muy interesante. Contanos un poquito sobre esto que me pronunciaste el otro día cuando estábamos hablando antes de la entrevista, me dijiste, am, en- como parte de la búsqueda errática, como tú denominas esta fase en la cual estuviste indagando y leyendo y tal, me contaste, me dijiste sobre una historia, me dijiste el lama budista, que ibas a hablar sobre el lama budista. ¿Cuál es esta Ah, historia? sí, sí, sí. Bueno, yo conocí varios monjes budistas y varias personas budistas, pero uno que conocí que me pareció muy interesante es un lama, o sea, él lo nombraron lama, él realmente era como un protector del budismo, pero lo nombraron lama porque el Tíbet lo invadieron, ¿no? Y en esa invasión del Tíbet se perdió mucho conocimiento y este es un linaje que, como que en el Tíbet hay dos linajes muy grandes, está el linaje del Dalai Lama, que es el linaje Mahayana, y está el linaje que ellos le dicen el camino del diamante, que se llama Karma Kagyu en Pali, en tibetano, y, y bueno, este linaje que era Karma Kagyu tiene su propia cabeza, la cabeza de ese linaje es el Karmapa. Y entonces el 16º Karmapa, esta persona que se llama Ole Nidal, ahora le dicen Lama Ole Nidal, ya ahorita está súper viejito, Lama Ole Nidal lastimosamente está como en sus últimos años ya y ya no viaja tanto y es difícil verlo. Eh, Estudió con él allá en el Tíbet, él llegó con su esposa al Tíbet y estudió muchos años y el 16º Karmapa le dio un montón de conocimiento que no le hubieran dado a un occidental con esta instrucción diciéndole a nosotros nos van a invadir. Espérate, ¿Ah? espérate. El lama este le dio instrucciones a una persona que viajó con su esposa, no entendí esa parte. No, la cabeza del linaje, Sí. la cabeza del linaje Karma Kagyu, le dio un montón de conocimiento a Lama Ole Nidal, que en esa época no era un lama, en esa Ah, época era un ciudadano a pie, era cualquiera, o sea, era bien. un aparecido por allá en el Tíbet, que quería estudiar, estudió como 5 o 6 años en el Tíbet, que eso no es nada, o sea, 5 o 6 años en el Tíbet es como pre-kinder, y, y igual le entregó todo este conocimiento. Hay varios niveles, ¿no? Primero están como las meditaciones más como shamatha, que es de calmar la mente, después vipassana, que es como de introspección, y después vienen ya como las meditaciones o los tantras budistas, que son estas meditaciones con visualizaciones, con mantras, visualizando a maestros, luces, bueno, son súper complejas y, y le entregó todo ese conocimiento y le dijo, tú te tienes que llevar todo esto a Occidente porque nosotros vamos a tener una crisis fuerte, nosotros nos van a invadir y, va a haber, y este linaje se va a morir más o menos, este linaje va a quedar muy débil y como que en tus manos y en las de otras personas queda como esparcir este linaje a Occidente. Entonces como básicamente como que le cortan una cabeza al budismo, pero nacen 1000 cabezas, ¿no? Y esta persona hizo eso, realmente la Amable, pues imagínate, llegó hasta Colombia, yo lo conocí en Colombia sea, él no es ruso, pero es de por ahí cerca, es como de esos países que eran de la Unión Soviética que yo me confundo, o sea, como Checoslovaquia, no tengo ni idea, ¿sabes? Como una vez mi profesor de geografía estaría muy decepcionado. Y era como, bueno, y pues primero empezó por Europa, obviamente Estados Unidos, obviamente California, que era el boom, el 16º Karmapa, de hecho, se murió en Estados Unidos, se murió en California en una gira que hizo, allá se murió el 16º Karmapa, California pues obviamente era la meca, o sea, Yogananda ya había hecho el gran boom de la espiritualidad allá, pero él llegó hasta Colombia, o sea, es un linaje que está en muchos lugares, y yo lo conocí aquí en Colombia, y en esa época yo no sé por qué me entró que yo tenía que encontrar a mi gurú,
Entonces yo le dije, yo no sé, o sea, me entró como yo dije, pucha, yo tengo que encontrar a mi gurú. Y yo obviamente me había leído Autobiografía de un Yogi, yo creo que eso me indujo un poco. Entonces, Autobiografía de un Yogi, pues es toda la búsqueda de Yogananda de encontrar a su gurú, y va donde mil maestros súper impresionantes todos, y él igual no está satisfecho, ¿no? Entonces como que él decía como yo tengo que encontrar mi gurú, entonces no sé, yo quedé como con esa sensación, como, pucha, entonces ¿quién es el mío? ¿No? Y bueno, pues obviamente hay sutras y cosas que dicen que sin un maestro pues no se puede uno realmente despertar. ¿Cómo? Eh, Eso último que dijiste en un que pues sutra. hay sutras y hay cosas así en el budismo y en el conocimiento védico que dicen que sin un maestro espiritual uno no puede trascender Ok, realmente, ok. como que hay un lugar donde solo te puede llevar el maestro. Entonces, pues yo tenía ese afán, yo como, bueno, pues, ¿dónde está mi maestro? Yo ya lo había conocido, mi maestro, solo que no sabía, o sí sabía que lo había conocido, pero de pronto como que tenía la ansiedad de si era él, que es un gurú de India. Y, y entonces yo fui donde este maestro budista y donde este lama, y yo no sé por qué la relación entre los dos era como si nos conociéramos, era una locura, o sea, como que yo lo conocí, como que le consentía la cabeza, y había como una cercanía que era muy rara, muy, muy rara. Mucha gente que llevaba años estudiando con él era como "Bueno, este es mi confianzudo, no entiendo", como que fue como entre lindo y excesivo eso que pasó, o sea, porque era como porque tiene tanta cercanía con el man, o sea, nadie se pone a consentirle la cabeza y a preguntarle y a hacerle el chiste y darle la palmada, como que había como mucha cercanía entre ese lama y yo. Y, y, y yo le dije como no, pues tú tienes que ser mi gurú. O yo le dije, yo creo que tú eres mi gurú. Ah, yo le pregunté, ¿tú eres mi gurú? Y él me dijo como Mm. no, yo no soy tu gurú. Me dijo, soy muy viejo, yo soy muy viejo para ser tu gurú, tú eres muy niño. O sea, tú necesitas un gurú un poquito más joven, porque pues bueno, yo no te puedo ya entrenar, o sea, tú eres muy niño. Y entonces yo le dije como, bueno, entonces dame un blessing, dame una bendición para que yo pueda encontrar mi gurú. Entonces, bueno, me dio una bendición y así. Y después más adelante, cuando se acabó el retiro, pues yo obviamente súper feliz, yo le dije, no, yo creo que tú sí eres mi gurú. Y él dijo como bueno, pues no pasa nada, estate en este camino. Realmente en este camino pues estás muy bien, y si después encuentras lo tuyo te vas, y si no te quedas, esto igual es un muy buen camino, tal. Y él como que me dejó ahí. Y yo, bueno, listo. Y estuve en ese camino un tiempo. Y después simplemente estuve como en la búsqueda errática haciendo de todo. O sea, me acuerdo que una vez me fui a un retiro de meditación de 10 días, y eran 10 días como comiendo poquito, meditando 16 horas al día, estando todo el día meditando, meditando, meditando. Por eso digo que soy un adicto a la meditación. Ahorita pues no puedo porque trabajo mucho, pero en esa época meditaba y meditaba y meditaba. Y me fui a hacer retiro, y de ahí salí, y me fui ese mismo día que salí, me fui a hacer respiración holotrópica, que es como esta respiración, ¿sí saben? Como que uno hiperventila, o sea, como realmente un exceso me excedí mucho en la búsqueda espiritual. Pues bueno, igual es como el de todos los excesos que uno puede tener, pues creo que es como de los menos peores. Eh, y ya como después de toda esa búsqueda tan fuerte, como que ya en algún momento tuve la realización de que este era mi gurú, de que Sri Sri Ravi Shankar era mi gurú. Mm, Igual, tan curioso que es que aunque él es mi gurú, yo no sé si pasan esos cambios en el camino, pero como aunque sé que él es mi gurú, ahorita no tengo como tanta cercanía ni con su linaje, ni con él. O sea, sí tengo cercanía como espiritual, pero no como física, ni de estar presente, ni de estarlo escuchando, sino realmente siento que Merlín ha sido como el que se ha tomado toda mi atención, y siento que es como mi camino. Vamos a parar un segundito porque vamos a explicarle a la audiencia quién es Merlín, porque si no, no van a entender. Entonces, bueno, tú entonces encontraste tu gurú y si bien no tenés una conexión espiritual, como dijiste, no físicamente no estás tan involucrado y tal, entonces siguió tu camino. Y decinos cómo llegas a esto y quién es Merlín. Entonces, hagamos una parada antes de Merlín, Dale. y fue como que yo estaba estudiando psicología Gestalt, por eso es que les digo que yo no estudiaría psicología tradicional. Como que hablando de la educación, yo siento que hay una falta de hacer. En la educación es solo pensar y pensar y pensar, y como una falta de experiencia, una falta de realidad. Y esta psicología Gestalt es totalmente vivencial, es como que primero te hacen terapia a ti mismo y estás envuelto en estos entornos terapéuticos para después entender la teoría de qué pasó, y la teoría pues se vuelve obvia. Si me entiendes, la teoría se graba en tu memoria y se vuelve una herramienta utilizable. Y en esta escuela yo entendí mucho mi personalidad, y para los que sepan de enneagrama, no vamos a, pues, a entrar a decir qué es el enneagrama, pero pues bueno, yo soy un 7, entonces es como esta intensidad, ¿no? Así como
el 7, la personalidad 7 es como la búsqueda constante, el deseo constante de placer y de evitar el dolor. Y como que esa escuela me hizo muy consciente de esa búsqueda tan errática y siento que ahí fue uy, claro, en verdad, la espiritualidad es muy placentera al principio, después la espiritualidad es como el desierto de Jesús o como bueno, todos tienen lo suyo, el ejército de maras del Buda o bueno, como que todos han tenido su época muy dura, todo el mundo tiene su época durísima, que es más larga que la chévere en el camino espiritual. Eh, pero al principio es muy placentera. Yo siento que yo estaba como lo que tú dices, como empapado en ese buscar y buscar y buscar y buscar, como para obtener como todo ese placer. Eh, y como que después simplemente en esa búsqueda me encontré con esta sanadora en Colombia, que de hecho no se acercó a mí a hacerme sanación, sino ella nos estaba, pues bueno, ella se le acercó a una amiga para venderle una red de mercadeo, una red de mercadeo, ¿sabes? Una de estas cosas si sabes, las redes de mercadeo, como Amway, Herbalife, sí, de esos mercadeo en red, de eso de mercadeo en red. Y se acercó a nosotros como a incluirnos a una red de mercadeo que vendía productos Ayurveda. Y eso, pues eso nunca pegó para nosotros, pero ella me decía, pucha, yo siento una energía muy fuerte contigo, o sea, siento como que todo el tiempo quiero canalizar energía hacia ti porque yo siento que tú necesitas conocer esto. Y yo era como, sí, sí, pues no, interesante, pero yo ya la tengo clarísima, ¿entiendes? Pues porque yo ya estaba en mi camino, yo sabía que era un camino espiritual súper, súper poderoso, o sea, como un camino que tenía mucho poder, mucho conocimiento, un maestro, un montón de cosas, que es como este camino del arte de vivir y de este conocimiento védico. Y yo le decía como, no, pues sí, me parece chévere, pues yo ya estaba contento con lo que tenía. Y ya se me ha pasado la búsqueda, entonces de hecho yo ya me juzgaba a mí mismo y decía como, yo es puras ganas mías como de seguir buscando cosas, o sea, ya tengo lo mío, ya estoy bien con esto, no me alcanza el tiempo para hacer todas las prácticas espirituales y leerme todo el conocimiento que hay en solo este camino, entonces pues para qué me pongo como a hacer más cosas. Y entonces como que lo dilaté hasta que un día ella simplemente como que se sinceró y me empezó a contar todas estas cosas locas, o sea que pues aquí les doy como contexto de quién es Merlin, entonces ella me empezó a decir como no, es que hay un linaje que empezó en India hace miles de años y después se fue a Inglaterra y es el linaje del famoso mago Merlín, que fue uno de los maestros de este linaje y es un avatar. Yo obviamente tenía súper claro que era un avatar y como el impacto de conocer a un avatar o de poder interactuar con un avatar, pues que son como emanaciones directas de la divinidad. Entonces, pues yo dije, bueno, eso está interesante y me empezó a contar un montón de cosas, como no, y vamos a una escuela en la conciencia, de una escuela de magia y podemos hacer todo esto con la energía y los nudos kármicos y el despertar y los velos y el despertar de la conciencia, así como que en una conversación de media hora como que me bombardeó y yo fui como no, yo tengo que conocer eso, o sea, como que realmente me sorprendió y fue como no, 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 o sea, esto hay que conocerlo como cuando hacemos la sesión. Y la primera vez que ella me hizo Vortex Healing, que es la técnica de sanación como asociada a este linaje, la primera vez que me hizo Vortex Healing, lo que hizo fue enraizarme. Me dijo, tú estás súper volado. Entonces me empezó a enraizar, a enraizar, a enraizar. Y después yo no sé qué hizo, ya hizo como magia. Hizo pura magia en mi columna en un montón de lugares. Y yo llevaba meditando años y meditando mucho. Eh, pero yo nunca había meditado tan profundo como esos 20 minutos que medité con ella. O sea, esos 20 minutos que ella me estaba haciendo sanación y como que esa energía, como que en el momento que esa energía tocó mi sistema, fue como samadhi inmediato. O sea, yo no de hecho no me acuerdo, yo la mayoría de esa meditación no me acuerdo, solo tengo la sensación como de haber estado en un lugar muy profundo y, y como si el tiempo se hubiera hecho también muy cortico y después ya simplemente cuando abrí los ojos, yo me sentía como si me hubiera comido un alucinógeno, un ácido o algo así, porque era como una locura, o sea, como sentir el cuerpo, ver las cosas, era como, uy, juepucha, ¿qué pasó? Algo muy fuerte pasó ese día, yo siento que algo fuerte cambió ese día la divinidad en forma de Merlín, de este avatar en mi sistema, y como 2 días después tuve mi primera experiencia de despertar como profunda, como que se me rompió yo creo que de pronto ya tenía el velo central roto por todas estas preguntas. El velo central, pues en el linaje es como esta estructura que mantiene como la sensación de yo, ¿saben? Como es una estructura hipnótica casi, como que te mantiene hipnotizado creyendo que eres un yo. Y yo siento que de pronto ya estaba roto, pero me puse a hacer mi meditación vipassana como siempre, me acosté en la cama y empecé a observar la mente y las emociones y empecé a observar cómo los pensamientos afectaban las emociones. Entonces como que yo pensaba en algo y entonces las emociones respondían a eso y entonces esa respuesta de las emociones subía a la cabeza y hacía crear nuevos pensamientos y empecé como a ver ese ciclo.
Y después empecé a ver como dos yos interactuando. Entonces había un yo mental muy fuerte parado en su creencia de que existía y de que era un yo y de que era importante en la mente, y un yo en las emociones, y los dos muy distintos interactuando entre ellos. Y entonces yo dije como, hijo de pucha, pero ¿cómo así? O sea, yo soy dos yos, qué locura. O sea, como que eso fue como un primer impacto, como de, ok, yo soy un yo, hay un yo en la cabeza, yo tengo un yo aquí, tengo un yo en el corazón, y esos dos yos interactúan, y me quedé mucho rato simplemente acostado viendo esos dos yos interactuar, hasta que en un momento fue como que mi sistema empezó a entrar en conflicto por la idea de que pudiera haber dos yos, ¿no? Como que algo en mi sistema no podía entender la realidad de que hubiera dos yos, y eso como que rompió mucho la idea de un solo yo, o sea, como de que yo existía. Y después la pregunta, lo que dije fue como fue pucha, ¿y quién está observando a estos dos yos? Y fue como, ¿y yo por qué puedo observar al que observa? Y fue como una muñeca rusa, como que eso se empezó como hasta que simplemente yo sentí que algo en el corazón se abrió, como una puerta, como pum, y como un vacío, así como un, me entró, y de repente algo como que desde adentro gritó, como, yo no existo, o sea, como que simplemente salió una realidad muy fuerte del corazón diciendo como, yo no existo, o sea, yo simplemente no existo, o sea, todo lo que había pensado que existía no existe, o sea, yo realmente no existo. Y como que fue como una certeza, y fue como, y después de eso como que solo me ataqué a reír, y yo solo me cogía la cabeza y yo decía, pucha, yo tenía que como 21 años, yo decía, pucha, llevo 21 años preocupado por lo que le pase a este yo y por tantas cosas, y fue como una relajación, como dijo, pucha, qué rico saber que no existo, porque yo estaba súper preocupado por mí, o sea, qué va a ser de mi vida, qué voy a hacer, como qué va a pasar, y fue como, uy, qué rico pensar esto, pero además como sí, me pareció muy chistoso, me pareció como un sarcasmo, o sea, me pareció como un sarcasmo la hipnosis en la que estaba. Y después de eso fue como que ya realmente me convencí profundamente. Yo ya me había leído el libro de Rick, que es el profe de Vortex Healing, que es un libro súper chévere que yo recomiendo mucho, que se llama Awakening Through the Base. En castellano. Ya me había leído ese libro, Dilo en español, el y libro. como que El libro, el nombre del libro se en español. llama Despertando a través de los velos. Bien. Entonces ya me había leído ese libro, y yo tenía mucho contexto de lo que estaba pasando, y yo dije, fue pucha, este man estaba diciendo la verdad, porque hay tantas teorías espirituales, no, que es que te quitas el... Yo ya había visto tantas vainas en la búsqueda errática que yo decía, yo ya no sé ni a qué creerle, porque, o sea, así como... Pero cuando viví esa experiencia tan fuerte fue como, este man dice la verdad, o sea, lo que el man está diciendo es, y es, como dirían los argentinos, como dirían ustedes, es grosso, o sea, es una vaina grosa, o sea, esto no es como una experiencia espiritual más, esto es, ¿entiendes? Bien. Como de esto se trata el camino, ¿no? De implotar el yo. Sebastián, estamos llegando al final de la entrevista. Yo hubiera querido que hablaras un poquito sobre, ahora que sos papá y la vuelta de la vida, ¿no? Con respecto a todos estos temas que estuviste hablando al comienzo, pero de verdad que se nos terminó el tiempo y si quieres decir algunas últimas palabras con respecto a esto, bueno, claramente lamento cortar así porque me hubiera gustado que sigas hablando, es muy interesante escucharte, pero bueno, claramente has llegado en este momento de tu vida al linaje de Vortex Healing y has encontrado aquí algo que a vos te resuena por todos lados, claramente, digamos, ¿no? Tal cual. Y se te ha corrido un enorme personaje ha explotado un enorme personaje, el personaje del yo, y quizás que por eso es que haya sido tan fuerte. Me encanta que decís hasta los 21 años, sos tan joven, tan joven, que decir eso, que darte cuenta, uy, pucha, a los 21 años, todo esto que hice hasta ahora, digo, tenía solo 21 años. O sea, Sí. ya de muy joven hiciste mucho, de muy joven hiciste mucho, ¿no? Pasó mucho por tu cuerpo, esa es mi sensación cuando estás hablando. Sí, Experimentaste tal cual. muchísimo. Cuéntame en las últimas palabras que quieras decir. Sí, como que lo último que me queda en resumen, ya tengo 28. Ahorita soy papá, tengo dos hijos, ya toda la búsqueda errática, ya pues no tengo tiempo, ¿no? Con que trabajo, hago otras cosas, y ahorita como que para compartir en qué estoy ahorita, como en todo eso, pues ahorita estoy como en otra película, ¿no? Como en la película de ser esposo, de ser papá, de trabajar en una empresa, de ganar plata,
y sobre todo como de poder aterrizar la espiritualidad a la realidad, ¿no? Como aterrizar la espiritualidad o no a la realidad, porque realmente esto es más ilusorio que la otra, pero a esta realidad en la que estamos experimentando. Y como que realmente si yo pudiera como compartir algo que yo aprendí en mi camino, fue que no hay nada como la verdad y no hay nada como la simpleza, o sea, como que en tanta búsqueda errática, tanta cosa, y es como era muy simple, como que primero no hay nada como el acompañamiento, como que lindo poderle dar el acompañamiento a los niños desde chiquitos porque esto ya está activo, y ya de uno como adulto no hay nada como la verdad, todos los caminos espirituales finalmente son cuál es la verdad, cuál es la verdad sobre ti, cuál es la verdad sobre tu relación con nosotros, cuál es la verdad sobre la mente, y como alguien que está profundamente comprometido con sentarse con la verdad y con ver la verdad así duela, yo siento que eso realmente es espiritualidad, esa sería como mi lección. Muchas gracias, Laura, súper chévere, súper interesante cómo recopilar todo esto en un solo espacio. Sebastián Botero, muchas gracias por esta charla. No, Extraordinario, a ti. extraordinario. Muy hermoso escuchar tu historia de vida. Gracias, muchísimas gracias. Que estés bien. Ya te dije Laura, ¿viste? Ya te dije Laura otra vez. Lara, Lara, Lara.